Listo, estamos en vivo. Oh, llegó Alfredo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes todos, amigos de Testudo. Estamos en vivo. Alfredo, buenas tardes. Bueno, pues nada más les comento, este programa de hoy se llama Apologética, su feminilidad y abusos. Entonces, le estaba diciendo antes de comenzar, Alfredo, para que te familiarices con la temática, vamos a estar hablando de qué es la apologética. Apologética, y después vamos a hablar sobre la finalidad de la apologética. Y cerraríamos diciendo algunos de los abusos que se cometen con la apologética. ¿Qué te parece? Denle. Yo ahí los interrumpo. Bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, se llama Guido Rojas. Me gustaría que se presentara y pues comenzaríamos con él para que él tiene más experiencia en la apologética y en debates, y quién más como él para que nos introduzca que nos diga qué es la apologética. Adelante, Guido. Gracias, bendiciones para ti, Eri, para Alfredo, para Gibran, para Saitana y para Juan, y a todos los que conforman ese grupo de ustedes. Un saludo especialísimo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias por la invitación con este tema que me parece que es importante y que hace falta, pues, de pronto hacer algunas claridades sobre algunos aspectos que es de la apologética. Ante todo, la apologética es eso, es una defensa de la fe. Es una defensa de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos. Esa sería una definición muy corta de lo que es apologética. Casi siempre se toma como referencia el texto de la carta de la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15, porque ahí el término en griego defensa es precisamente eso. Dice aquí, una Biblia de estudio latinoamericana del Verbo Divino, dice la palabra de Dios, dice, si no bendigan con sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar ¿qué? Una respuesta. En otras versiones dice una defensa a quienes le piden cuenta de qué, de su esperanza, o sea, de la esperanza que hay en nosotros los cristianos católicos. Acordémonos que la esperanza es una de las virtudes teologales. Eso sería en sí la apologética. Ya después, ¿cómo se realiza? ¿Qué parámetros tiene que haber? Pues es lo que vamos a discutir acá. Adelante. ¿Qué tal, Guido? Buenas noches. Soy Alfredo y te saludo desde Cucaramácara, Titirifue. No es cierto, desde Dallas. Sí conoces más o menos el formato aquí que tenemos en el programa. De repente, platicamos mucho, interrumpimos mucho, reímos mucho, pero siempre con bastante respeto y mucha seriedad. Entonces, ojalá y tengas disposición de estar abierto a las preguntas y desde luego que este sea un diálogo constructivo y que nos edifique a todos. Como dice Eric, yo creo que tú eres de los pocos apologistas que andan en las redes y que de alguna manera demuestran una parte muy importante que al menos yo veo que en ciertos apologistas no demuestran, lo que viene siendo la cierta agresividad. Cuando una persona, tu contraparte no está de acuerdo con tu idea, inmediatamente la persona se desespera, se enoja y empieza con los insultos. Y ya lo hemos visto, ¿no? Todo tipo de vituperios que andan allí en las redes. Una pregunta, y saliéndome completamente del formato para que aquí nuestro auditorio no crea que todo lo tenemos ya formateado. ¿Tú crees cuál sería el mérito de la apología como se pretende hacer en las redes en lo que nosotros nos movemos? ¿Cuál es el mérito? ¿O tú qué pertinencia le encuentras? No sé si me entiende la palabra o si pudieras hablar un poquito más al respecto. En estos momentos, ¿tú cómo la ves? Sí, yo creo que inclusive hice un post, porque yo en ese momento yo me retiré de la apologética, sigo haciendo pues diálogos ecuménicos o diálogos con otros hermanos católicos o temas de Biblia, de teología, pero en la experiencia que yo tuve de 3 años, casi más de 60 debates, yo creo que la apologética ante todo es un medio
sobre todo en estos espacios, decía el beato Santiago Alberone, que fue el fundador de la Sociedad de San Pablo, de las Paulinas. Él decía que estos medios de comunicación son los aerópagos, y lo que es Facebook, YouTube y demás. Entonces es una plataforma en el cual tú puedes demostrar qué es lo que cree la Iglesia Católica. A mí ante todo es eso. Por lo menos yo siempre lo hacía así. Yo siempre los espacios trataba más que todo de evitar ataques a la persona, a la denominación del otro, y me dedicaba simplemente a dar argumentos. Hay gente que le gustaba, otra gente no, porque a veces quieren una apologética un poco más agresiva, más combativa. Yo simplemente, en la experiencia mía y en lo que es la rama mía de la teología, yo me dedico simplemente a exponer la fe. Esa sería una ventaja. Y la otra también, algo muy interesante, es conocer al otro, conocer la posición del otro. Decía una vez el padre, que ustedes lo conocen también, el padre Daniel Acosta, decía la experiencia de Dios en el otro. Eso también a mí me caló mucho. Y eso también es interesante cuando se hace de una forma respetuosa, cuando se hace con unos tiempos establecidos, cuando se hace en un formato ya de antemano, pues ya programado, y con un moderador puede tener muchas ventajas la apologética en ese aspecto. Pero hay veces que la gente lo que quiere es eso, ¿no? Como decía el viejo adagio, pan y circo. Eso es lo que pasa. Guido, mis compañeros que me interrumpan a la hora que quieran, porque yo soy bien preguntón. Guido, a lo mejor a ti te han entrevistado. ¿Cómo es la vida espiritual de Guido Rojas? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo sientes tú ese encuentro con Cristo y cómo lo encuentras en el otro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Puedes hablar de ella si no te incomoda? ¿Quisieras hablar? Sí, no hay ningún problema. Yo soy una persona que me gusta mucho la contemplación. O sea, yo soy una persona que tengo un espíritu dominico. El lema de los dominicos es contemplar y dar a conocer las cosas contempladas, el estudio. Y también los agustinos, porque yo me formé con la orden de los agustinos. O sea, para mí constantemente, espiritualmente, es la formación. Yo constantemente estoy haciendo estudios y trato también de darlo a conocer a los demás. O sea, es una forma también de una contemplación y también de una actividad, en el sentido de que lo que tú vas conociendo, esa gran riqueza de lo que es la Iglesia Católica, darla a conocer a los demás. O sea, tengo mucha devoción a la Virgen María, la defiendo, pero trato también, ustedes saben también, de que demostrar también una Virgen María más terrenal, pero también amo a María, y creo que las tres grandes devociones de un católico son Jesús, María y la Eucaristía. Ajá, bueno, le sacaste la vuelta. Tu vida espiritual, haces, y en la iglesia, asistes a la iglesia frecuentemente, tienes, no sé, eres de misa diaria, cuidas la comunión, practicas la confesión, o cómo vives tu vida espiritual. Eso más o menos es a lo que me refería. No sé si lo quieras ampliar un poquito más, porque ahorita ya fui más incisivo. Pero puedes negarte, no hay problema, no, con confianza, con confianza. No, sí, claro, yo creo que la vida sacramental de un católico yo creo que hay dos grandes baluartes, las Sagradas Escrituras y la Eucaristía. Esos son los dos grandes, por así decirlo, pilares de un católico. Lastimosamente tengo que decirlo, yo vivo acá en un barrio que queda a las 5 cuadras, la parroquia de los Agustinos Recoletos, pero lastimosamente con ese último párroco que hay, pues es una persona que yo llegué con mucho entusiasmo, porque yo trabajé también con los agustinos, y realmente yo me le ofrecí al sacerdote, le dije quién es, mis credenciales, lo que yo hago, y recibí un completo rechazo. Entonces eso me hizo alejar de la parroquia, pero pues asisto a otras parroquias y tengo muchos amigos sacerdotes. Admiro mucho en este momento, por ejemplo, lo que es el sacerdote Adam Kotas. No sé si lo han visto, un sacerdote polaco que está haciendo la sensación en los medios sociales, en todo lo que tiene que ver pues con YouTube y todo. Un sacerdote que vive hasta Estados Unidos, creo que es, no sé si en California. Me gusta ese estilo de sacerdote, admiro, venero mucho a los sacerdotes, y lo que es la oración, la contemplación, y sobre todo para mí el estudio de las Sagradas Escrituras. Eso para mí es fundamental, es algo que el católico debe rescatar. No sé si me permiten ahorita una pregunta, no sé si ya acabaste, Alfredo. No, todavía no, déjame el otro rato. No, dale. No sé, ahorita que estaba mencionando Guido, que parte de sus formaciones de los dominicos, no sé si le preguntaste de los perros dominicos.
No le preguntas, es que me distraje tantito, no sé si le preguntas, ¿no le preguntaste nada? No, todavía no le pregunto acerca de los perros. Perro. No sé, a ver si me corroboras esta pequeña historia, no sé cómo se puede llamar, de que cuentan que a Santo Domingo, que su mamá soñó que cuando iban a nacer, soñó que estaban haciendo un perro con una antorcha encendida en el hocico, y que esa es como la figura de Santo Domingo, de un perro que va esparciendo el fuego. No sé si te platicaron de eso, lo conoces un poco, porque Sí. mira, no sé hasta dónde, Guido, también yo tengo como una idea muy, muy curiosa de ti. Creo que tienes mucho, pero mucho aguante a los insultos, a los ataques. No sé, digo, porque en tu mismo foro es un foro muy efervescente y así. No sé si es así la cosa. Hace como ahorita, como 2 minutos, te acaban de decir perro ahí en el chat. Porque es dominicano, es un dominicano de Hueso Y Colorado. es que yo me acordé estabas hablando de Santo Domingo y dije, claro, como Santo Domingo, ahí está la cosa, como Santo Domingo. Obviamente lo hacían como para insultarte, ya lo borraron y ya todo. Pero ¿cómo lidias tú con esta parte en tu foro que de pronto hay cosas muy agresivas? O sea, ¿cómo lo procesas tú en el sentido de que dejo esto, no lo dejo? De pronto, si uno se pone como a manera de policía, pues acabas con todos y ya nadie puede decir nada. O creo que es como un árbitro de fútbol. De pronto, si el árbitro se pone muy, muy apretado, pues no hay juego. Y si se pone muy laxo, pues entonces todo el mundo se enoja. Así, esa parte, ¿cómo la llevas? Pues mira, yo cuando abrí el grupo de Facebook, este es mi tercero, yo tuve un grupo de Facebook que llegó a tener más de 40,000 personas, a lo último se volvió pues algo que era incontrolable, me lo hackearon de una manera muy ingenua, me lo hackearon, y después abrí otro, en ese segundo grupo, que siempre quise llamarle debate bíblico y teológico, de una manera abierta, empecé a tener moderadores tanto católicos como evangélicos. Eso también era para peleas, porque los unos decían una cosa, los otros otras cosas. Entonces alguien me decía, tenga moderadores, y de un momento a otro también, no sé si lo denunciaron, ¿qué pasó? También ya tenía como más de 20,000 personas. Este último foro que tengo, que tiene apenas como 8,500, también lo quise hacer de manera abierta. No tengo moderadores y la intención mía es eso, o sea, la intención mía es que cada quien exprese libremente lo que quiera acerca de su fe. Claro que corre uno el riesgo de ser un debate, un Facebook abierto, corre el riesgo que se presenten esas irregulares. Ahora, hay algo que la gente no sabe. Bueno, en primer lugar, yo no puedo estar las 24 horas, como dice Gibran, en el foro. Yo siempre digo, hay una cápsula, hay una que se llama denuncias al administrador. Cuando a mí me llegan ese tipo de denuncias, cuando la gente reporta, yo tomo asuntos pues tomo carta en el asunto. A veces son cosas muy ingenuas, otras veces sí veo que son a veces memes ofensivos. Pero algo, no sé si en los otros foros está haciendo, pero Facebook, en este momento, Facebook él mismo está automáticamente eliminando publicaciones. Hay algo que yo no me puedo meter, no sé cómo lo hacen. Entonces a mí permanentemente llega Facebook, eliminó 10 publicaciones, eliminó 12 publicaciones. Entonces a veces pues eso es la cuestión de Facebook. Entonces, a veces dicen que yo permito esas ofensas. No, yo a veces no. A veces es precisamente un debate, un foro de debates para que la gente, a veces lo dejo a propósito para que el católico se defienda también. Como decía el cardenal Luis Chinsky, decía, prefiero una iglesia perseguida a una iglesia en paz. Entonces, a eso también a veces el católico tiene que dar razón de su esperanza, porque yo siempre he dicho algo, que la fe del católico es la fe del carbonero. Eso es algo que es la fe de la piedad, del rosario, de los sacramentales, pero muy poca formación y nada que ver en Biblia, en teología. A ver si te estoy entendiendo. Yo creo que tú tienes cierta experiencia justamente en los foros, ya has probado diferentes cosas, ya has visto, has tenido varios foros grandes y creo que uno siempre tiende a ver qué es lo mejor.
Entonces, quiero pensar que tú dejas como la libertad abierta para que, si bien hay gente muy agresiva, tendría, o sea, si estamos hablando de cristianos, esa gente agresiva tendría que empezar a disminuir, tendría que empezar a amainar así, pues en el diálogo entre unos a otros, ¿no? No sé, si hay alguien demasiado agresivo, pues yo debería tener la capacidad de decirle, oye, esto no está bien por este tipo de razones, y tal, y como que se vaya automanejando así entre comillas del foro. Sí, de todas maneras, de hecho, cuando tú tienes un foro, yo por ejemplo tengo ahí unas cláusulas donde se dice, la persona que va a ingresar al foro tiene que saber que es un foro de debate, que se pide respeto, que se pide pues cierta cordura. Por eso te digo, a veces hay memes, cuando a mí me lo reportan, yo a veces, de hecho, inclusive también hay gente que me ha tocado pues sancionarla y a veces hasta bloquearlo. O sea, hay gente que no sabe eso. Me ha tocado ya cuando hay, como dices tú, Gibran, hay gente que repite insistentemente en ese tipo de memes pues ofensivos o con burlas, por ejemplo, ya al Papa o a la Virgen María, pues eso ya es inaceptable. Yo cuando me llegan eso, pues claro, evidentemente tiene una sanción, pero por el otro lado, a veces hay gente que también debate de manera respetuosa. Hay unos que, como dices tú, son más agresivos, otros no. De hecho, inclusive en los católicos, por ejemplo, hay la señora Cookies, que llama la jefa. Ella es una católica, sabemos si la conocen, ella es pues de la corriente de los vacantistas, pero me parece interesante que a veces lo que ella dice, entonces yo a veces lo dejo a propósito también para que la gente comente, pero se corre ese riesgo. Se corre ese riesgo pues de decir que si uno es muy imparcial, que entonces, pero la finalidad mía es que siga siendo un foro de debates abierto. En tu experiencia. Yo tengo una consulta. Ya, pero bueno, dale tú primero, Alfredo. No habla, yo ya hablé mucho, dale. Vamos a hablar sobre la apologética. Ahora aquí está sí. la apologética. No, sí, justo mi consulta era sobre el tema. Nosotros aquí en la comunidad en Testudo sabemos que la apologética es algo necesario en la iglesia. En estos tiempos donde abunda quizás las falsas enseñanzas, relativismo, modernismo, irónicamente de lo cual nosotros se nos ha acusado, ¿no? Pero yo quiero consultarle a Guido Rojas cuál es la perspectiva que tiene de la apologética, pero en las redes sociales más que nada, porque quizás en las comunidades, en las parroquias, como que la apologética se ve de una manera diferente. Pero específicamente, ¿cuál es la perspectiva que tienes, Guido Rojas, de la apologética en las redes sociales? ¿Crees que está yendo por un buen camino, que quizás se está desviando, hay cosas que corregir, ¿no? Y más o menos eso. Gracias. Pues mira, yo participé en la apologética 3 años, debatí con varias personas, con pastores, con teólogos, con apologistas de diferentes denominaciones. Yo creo que el respeto que recibí yo, igualmente, el que lo dijo, lo recibí yo, no tengo nada que decir. Nunca, por ejemplo, en ningún canal, por ejemplo, vi que se recortaran los videos ni nada. O sea, la ética cristiana, además de que casi siempre algunas veces hacía como moderador. Me parece interesante. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? A mi perspectiva, es que ya los temas de debate son los mismos. Y yo veo a veces en algunos apologistas que se repiten los mismos argumentos, o a veces también he visto, pues, me quedo callado, pero también a veces dicen cosas que no son, o fechas que no corresponden, o a veces, por ejemplo, muestran una cita de un padre de la iglesia que no tienen forma de probarlo. Entonces me parece que eso también éticamente el apologista tiene que tener la responsabilidad. Yo por lo menos, los que saben, me conocen, saben que yo siempre utilizaba material en físico, tanto católico como evangélico. Decía, mire, yo cito esto, a veces con conceptos míos personales, pero por ejemplo cuando utilizaba literatura evangélica decía, mire, tal personaje dijo esto, lo dijo en este contexto, para no sacar precisamente de contexto eso. Entonces pienso que los apologistas, sobre todo los católicos, hay unos muy buenos apologistas, hay otros pues que también pues ahí tienen sus cosas de que no me gusta la apologética ni agresiva ni ofensiva, no estoy completamente en contra de eso, o sea, pero hay extremos, y la cosa es que a la gente le gusta de todo.
A la gente le gusta eso, a veces a la gente le gusta más eso. Yo siempre decía, ¿qué logra uno en un debate? Para mí era dar a conocer la fe, pero en realidad la gente lo que está buscando es eso. Es la rencilla, es la pelea, es la contienda. La gente se interesa más en eso que en realmente los argumentos que se están dando. Eso es triste, pero eso no pasa. Ese es la apologética. Eso es verdad. Yo te digo por experiencia propia, mira, yo cuando al principio miraba a Guido, que no lo conocía, cuando yo era ya de las alcantarillas, antes de conocer a Testudo, a mí no me gustaban los debates de Guido, porque él era, no es agresivo, no les dice nada. A mí me quedaba así como con ganas de que les dijera algo, así como sectario y un garrotazo, pues. Bueno, me gustaría que pasáramos a la siguiente fase, donde dice la finalidad de la apologética. Para esto... Tú eres muy cuadrado, Eric. Deja que hable Guido. Está de visita aquí en el... Ya le ofreciste la cerveza. Por eso, espérame. Para que ¿cuál es la finalidad de la apologética? Pues? No hagas borracho a Guido porque él no toma cerveza. ¿Él es hermano? Que la canción. Bueno, oye, Guido, no, si tú tienes alguna pregunta o algo aquí para el grupo, para la comunidad, con confianza, suéltala. Total, no contestamos nada, no pasa nada. Oye, no, una pregunta, antes de que cierres el segmento dentro de la experiencia que tú tuviste, yo creo que sí llegaste a identificar a algunas personas, ya fuera católicos o ya fuera cristianos no católicos. ¿Tú notaste en alguna persona algún cambio, alguna evolución para bien? Por así decirlo, algún católico que era extremadamente rudo, o algún evangélico que de alguna manera empezó como que a cambiar su manera de ver las cosas. No sé si tengas alguna experiencia de ese tipo que nos quieras compartir. No, mira, Alfredo, que para mí todo lo contrario. Yo creo que la experiencia que tuve yo, tanto de católicos evangélicos, ha sido todo lo contrario. O sea, antes los veo más agresivos, de una manera más ofensiva. Para mí es todo lo contrario. O sea, hay unos apologistas católicos que admiro, respeto mucho. Por ejemplo, Rodrigo Calvo, ayer tuvimos un compartir, respeto a Rodrigo, es una persona educada, es una persona seria, parece que me gusta mucho la apologética que hace él, pero pues también hay hermanos católicos de que a veces veo que caen en eso, caen en el ataque personal, en el ataque, y uno ve que en estos debates, además que a veces son temas repetitivos, que se repiten los mismos argumentos, la mitad son argumentos, la mitad son ataques. ¿Sí? No leo yo a mí me decían muchas veces por interno, duro, por ejemplo, cuando te iba con el pastor Eduardo Gutiérrez, que a veces a gente que a veces cuando en estos días cumplió años el pastor y lo saludé, y a veces la gente me atacan, pero ¿por qué? Si lo estoy saludando solamente como un amigo, yo no veo a nadie como un enemigo. ¿Por qué tengo que verlo como un enemigo? Porque hay gente que se envenena con eso y no acepta eso. Yo separo lo uno y separo lo otro. Entonces hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Entonces, con lo mío, o sea, hay gente que le gustaba lo que yo hacía, hay gente que no le gusta. Pues, como decía, y ¿por qué no se enoja? Pero si insultaron a Jesucristo, si lo tiraron lo tiraron de blasfemo, ¿qué más puede uno esperar de nosotros que somos unos simples mortales? Entonces pues eso hay de todo. De hecho, con ustedes los estudios, pues a ustedes también les da mucho garrote y todo en las redes sociales, pero yo creo que ustedes siguen en lo de ustedes y la diversidad, ¿no? La variedad en la diversidad me parece que es, la unidad en la diversidad me parece que es interesante lo que ustedes hacen. Oye, sí, pues nada más te voy a aclarar una cosa, perdón. El pastor Gutiérrez ahí anda en la comunidad dando vueltas y conversa con nosotros, y la otra, ahí también anda Rodrigo Calvo en la comunidad, así es que él ahí nos debe unos meses de renta, pero ahí anda, estás más que invitado. Ahora sí, Eric, bueno, creo que la pregunta que hice, perdón, para todos, tiene que ver, porque de alguna manera Guido tiene cierta experiencia viendo los foros, la misma experiencia que tiene debatiendo. Bueno, pues dice, ¿sabes qué? Yo no veo que pueda haber algo que cambie espiritualmente a las personas. Entonces yo creo que pues es una opinión válida. Yo creo que no debe ser al 100%, desde luego, pero es una opinión con mucho peso. Dale, Eric. Llegó Angemón, buenas tardes. ¿Nos quieres compartir algo de la apologética? Estamos hablando de qué es la apologética. A ver, entonces la pregunta fue... Aprovecha, Guido, pregúntale a Guido, que lo tenemos aquí, denle. No es que haya sido una pregunta, Gus, sino que el video se dividió en 3 segmentos
El primer segmento es sobre qué cosa es la apologética. Entonces, desde bajo tu perspectiva, ¿qué entiendes por apologética? Es lo que te está preguntando Eric, o alguna pregunta relacionada a eso, a alguien, a Guido, que amablemente está aquí con nosotros, pero sobre el tema, sobre qué es la apologética, algo que ayude a comprenderla mejor, lo que tú quieras, pero en ese sentido. Muy bien, esta le va... O que tenga que ver con las redes sociales, o que tenga que ver, o sea, con qué es la apologética en las redes sociales, o qué es la apologética en YouTube, pero que tenga que ver con qué cosa es la apologética. ¿Qué cosa es la apologética? Precisamente, primero... Aunque sea desde tu perspectiva, pero... El licenciado Guido. Es que te fuiste un segundo y no te escuchamos nada. Perdón, va a ser la noción que yo poseo, que seguramente ha de ser medio algo parecida, ¿no? Y luego una pregunta para el señor licenciado Don Guido. Bueno, la noción que yo concibo es el ejercicio de dar razones de la esperanza que albergamos. Bueno, esa es la noción que yo poseo de apologética. La pregunta sería, voy a contextualizar un poquito. Este es como un concepto que utiliza, o más bien como una noción que utiliza Vegeta. ¿Existirá, hasta qué grado existirá una forma natural, es decir, no académica, de la apologética? Porque claro, entendemos la académica que la podemos derivar, es una parte de la teología fundamental, bla, bla, bla. Eso sí. ¿Hasta qué punto podemos pensar en un ejercicio puro, Guido, sobre apologética? Esa sería mi pregunta. Bueno, sí, bueno, el que haga apologética tiene que tener responsabilidad también de lo que va a decir. O sea, no necesita que usted haya pasado una universidad o algo para hacer apologética. Hubo santos que tuvieron lo que llama el don de la ciencia infusa, que siendo unos simples ignorantes eran unos grandes teólogos y daban respuestas bueno, pero eso ya es del plano de la mística. O sea, cualquier católico puede hacer apologética. De hecho, por el bautismo estamos llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas. La cuestión es que la responsabilidad con que usted vaya a hacer la apologética y los temas que vayan a tratar, porque es que yo también he escuchado a veces unas barbaridades que se dice que no son parte de la doctrina de la Iglesia Católica, o a veces que se malentiende algo cuando usted tenga libertad de expresar algo. Hay temas, por ejemplo, que yo he dado a conocer, por ejemplo, lo del celibato sacerdotal. Eso es algo disciplinario, usted puede tener libertad y puede discutir, pero entonces hay una parte muy cerrada y hay otra parte muy abierta. Que si María tuvo también dolores de parto, no, eso también es algo que es debatible, o cosas así. Hay unos temas con los cuales usted puede debatir siempre y cuando tenga responsabilidad de lo que va a decir, pero tampoco lo que a usted se le ocurra también va a ser, porque entonces va a también poner a la Iglesia Católica, que es madre y maestra, en la palestra. Entonces, de eso también se trata. El apologista puede ser un simple laico, pero siempre y cuando fundamentese, y lo más importante, fundamentese con la palabra de Dios, instrúyase, conozca a la Iglesia Católica. Yo creo que muchos empezamos con el libro de Diálogo con nuestros hermanos protestantes del padre Flaviano Maturi. Eso es un manual interesantísimo, es muy bueno. Yo hice mucha apologética hace muchos años atrás en Semana Santa en la radio con un amigo con ese libro, porque tiene cosas fundamentales y no son después de mucho alto nivel, pero también es en la praxis da respuesta a lo que se nos pide. Sí, cualquier persona puede ser apologética siempre y cuando tenga que tener responsabilidad también de lo que se dice. Muy bien, entonces cualquiera la puede hacer, y mi pregunta sería, ¿hasta qué punto la podemos encontrar como en sentido, voy a utilizar una palabra como un poquito más amplia, salvaje? O sea, como en sentido natural, en la calle. A ver, no sé si todavía estamos en el mismo tema o ya cambiamos de segmento. Estamos en el mismo todavía. Ok. Sí. Pero, ¿quiere agregar algo más? Pasamos al siguiente segmento, que es podemos pasar al siguiente. Eso es lo de... Sí. Porque ahorita Guido precisamente mencionó un libro del padre Fabiano Matuli. De hecho, yo tengo uno aquí ahorita. Es lo que quería compartirles algo sobre qué dice la presentación de este libro del padre Fabiano Matuli. Miren, pasando a eso,
¿Qué es la finalidad de la apologética? Miren lo que dice el padre en la presentación de este libro. Dice, pues bien, lo que pretendemos con este folleto es ofrecer al católico una respuesta sencilla a los cuestionamientos que vienen de los grupos proselitistas y al mismo tiempo aclararle su identidad como miembros de la iglesia que fundó Cristo. Una vez aclarado esto, es difícil que un católico se deje convencer a dejar la iglesia católica. Entonces, vean aquí lo que dice. Una vez aclarado esto, es difícil que un católico se deje convencer. Entonces, yo lo que veo aquí que el padre trata de decir es que, primeramente, la apologética es para uno mismo, para nosotros mismos, para que no nos dejen convencer los hermanos evangélicos sobre nuestra fe, que muchas veces nos hacen dudar. Bueno, cuando uno está débil en la fe, que no conoce mucho a la iglesia. Por ejemplo, yo que no conocía hace poco. Entonces, la apologética, más que nada, primeramente, es para uno, para nosotros mismos, para estar seguros de nuestra fe, conocerla y defenderla, dar respuesta cuando se nos pregunta, para cuando se nos cuestiona nuestra fe. Entonces, ¿estoy mal o no estoy mal, Guido? De que primeramente hay que ser para uno, personalmente. Sí, claro, claro, porque nadie ama lo que no conoce, decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, claro, la apologética, claro, ante todo es para que el católico se fortalezca en la fe. Pablo VI, que fue un gran papa, decía en su encíclica Catequesis Tradente, es necesario que la iglesia católica crezca. Él decía, no en número, sino espiritualmente. Eso nos hace falta a los católicos, porque hoy en día hay mucha mediocridad, hay mucha tibieza, en la jerarquía eclesiástica no les interesa para nada esto. Es muy raro ver un sacerdote que tenga formación de apologética o que tenga cursos de apología. Yo no lo he visto en lo que pues corresponde a toda la experiencia que yo he tenido aquí en mi diócesis. De pronto algo de cursos de Biblia o de la nueva evangelización, pero así, por ejemplo, de apologética como tal, yo creo que hace falta mucho. Entonces, los católicos tienen un papel muy fundamental, muy importante, y hoy en día hay mucho acceso, hay muchas páginas, hay mucha forma en el cual uno se pueda formar y se pueda dar uno razón, siempre y cuando siga los parámetros de lo que es la iglesia, de lo que la iglesia realmente cree, no decir cualquier disparate, porque a veces pues hay apologistas que dicen eso, y eso es lo que les gusta a la gente, se vuelve una apologética, un circo. Entonces, a veces uno ante esas cosas sí tiene que tener usted una responsabilidad de formación. Yo sí pienso que sí. El que se va a meter en esta apologética tiene que formarse, porque si no, entonces no puede salir con cualquier disparate. Hay otra cosa que también quiero aclarar en mi experiencia, que no todas las iglesias cristianas tienen ese ámbito de apologética. Ustedes ven, por ejemplo, los grandes, en la apologética que uno ve de la rama protestante son por lo general neopentecostales o neoevangélicos o bautistas o presbiterianos. Pero usted no ve, por ejemplo, anglicanos, no ve, por ejemplo, ortodoxos, casi nunca ha visto, o de algunas otras confesiones. Entonces, eso también es importante también aclarar. Hay muchas de esas iglesias cristianas no les interesa mucho la apologética. Entonces, la gran mayoría de los apologistas son más que todo esa rama, más que todo lo que yo conozco, ¿no? Son más que todo bautistas o reformados o presbiterianos. De pronto esa rama sí, pero entonces no todas las iglesias cristianas son para ellos importante la apologética, ¿no? Oiga, Guido, y por ejemplo, ¿ellos de qué apologética hacen las iglesias estas cristianas? ¿O cuál es el fundamento de ellos para hacer apologética? Claro, ante todo la Biblia. Sí. No, el fundamento me refiero de qué se defienden. En el caso, por ejemplo, de lo que viene siendo la iglesia, creo que es bien patente el momento que la iglesia se tiene que defender. Uno de los, creo que probablemente pudiste haber sido tú uno de los primeros que yo conocí cuando platicabas con un viejito que se parece a mí, ¿cómo se llama? El de la luz del mundo, que le hiciste un video, una cosa así, pero ¿hace cuántos años sería eso? ¿Unos 4 o 5 o más? Un poco más, sí, un ¿verdad? poco más. Bueno, por ejemplo, un apologista cristiano, ¿sobre qué defiende? Y te voy a poner un parámetro. Yo soy relativo fan de este señor Scott Hahn. Si lo conoces, tal vez. Él es un teólogo, no dice que no tiene denominación, pero parece ser que es de corte bautista. Él hace apología única y exclusivamente con los ateos, por así decirlo. O sea, todo su conocimiento es sobre eso. Si tú visitas su página, se llama Reasonable Faith,
entonces tú encuentras que pues ahí él le preguntan de la Iglesia Católica y maneja 2, 3 cosas, dice, yo no estoy de acuerdo en esto, pero hasta ahí nada más. No sé, un evangélico de los que tú dices que hacen apologética, la hacen defendiéndose de qué. El caso de la Iglesia es bien claro, la Iglesia da razón de la fe, porque tenemos las imágenes, porque tenemos la Virgen, porque el Papa y porque la Eucaristía, ellos ante quién hacen la apologética. Sí. Ahora, lo que uno ve es que la gran mayoría pues, de los apologistas, o sea, casi todo, bueno, entre ellos mismos también, ahorita uno ve, por ejemplo, entre arminianos y reformados, o sea, a veces también hasta los mismos grupos evangélicos uno ve, pero lo que más auge hay es contra la Iglesia Católica. O sea, es contra la Iglesia. Uno ve que las baterías que ellos, y sobre todo los más conocidos, es casi siempre contra la Iglesia Católica. Y fíjate, eso... Sigue. No, y los temas más básicos, como siempre, son ante todo, bueno, eso, las imágenes, ese es el caballito de batalla. Yo creo que ese ha sido uno con lo cual pues más se ataca a la Iglesia Católica, y el tema también yo creo que sí, de las imágenes y el de María, yo creo que son de pronto los más recurrentes que uno ve a veces también, donde ellos, porque ellos piensan que nosotros adoramos a las imágenes y que también a María la consideramos como una diosa. Entonces, esos son 2 caballitos de batalla bien fuertes en la apologética. Fíjate, del lado evangélico, ¿no? Hice esa pregunta para sacar esta conclusión. O sea, la Iglesia sigue presentando razones de su fe. Sin embargo, la apologética que hacen la mayoría de las personas, sobre todo en las redes, que es lo que nosotros vemos, son ataques a la Iglesia. Ellos no están haciendo absolutamente nada, no son apologistas, son atacantes. Y lo que la Iglesia está llamada a hacer de apologética, la apologética es a dar razón de nuestra fe. Y entonces le digo, pues sí, la experiencia que tiene Guido en esto es de que, pues así como que mucha necesidad de apologetas o apologistas en las redes que vayan y digan, a ver, hijos de Lutero, contéstenme esta. Así como de que, sí, y eso es lo que hay en las redes, o sea, y lo ves y dices, canijo, ¿y dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde ves a Cristo en el otro? Si viene alguien que es supuestamente un cristiano y te dice esto, a ver, hijo de Lutero, ¿dónde dice? Pero bueno, de hecho, yo ya no los quiero ni ver. Sí. De hecho, sí. Guido, ¿tú qué opinas sobre esto de, como dijo Alfredo, es cierto eso de que ahora en lugar de andar defendiendo o dando respuesta, muchos apologistas andan hasta retando, de que háblale, hijo de Lutero, ¿quién se avienta? Yo quiero debate y quién quiere, y buscando. ¿Esa es la finalidad de la apologética? ¿O estamos saliendo de la apologética con estos tipos de actitudes? Sí, yo creo que estamos saliendo, porque el amor se muestra también en la caridad. O sea, esa no es y eso no es lo que manda la Iglesia Católica. O sea, muchos de esos apologistas no están en el ambiente de la Iglesia Católica de hoy en día, no es la agresividad ni nada. Y uno ve, por ejemplo, qué es lo que pasó con el padre Luis Toro. O sea, el padre Luis Toro tuvo su auge y todas esas cosas. Muchos especula qué pasó con el padre Luis Toro. O sea, no sabemos si es que lo sancionaron, si es que tiene algunas restricciones del obispo para presentar apologética, porque del lado de la jerarquía eclesiástica, pues no es que le dé mucha importancia a toda esta cuestión de la apologética. Uno ve que son muy raros los sacerdotes que están metidos en apologética. Y el lado contrario, uno ve, por ejemplo, y a mí me da esta risa porque los apologistas de los lados, del lado evangélico, para hacerse más famosos es retar al padre Luis Toro. O sea, siempre quieren entonces vamos a retar al padre Toro, por lo que siempre tienen como referencia el padre Luis Toro. Entonces se sienten ya con mucho, pues refutar, porque ni siquiera son debates, son refutaciones a veces de videos que hace el padre Luis Toro. Entonces me parece que a ellos como que algunos, ¿no? Es como muy importante para ellos tener que debatir o refutar los argumentos de alguien, por ejemplo, de la talla del padre Luis Toro, que fue pues una sensación pues no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Alfredo, tu micrófono. Sí, ya, perdón, una corrección, ya me están corrigiendo, sí, es cierto. Es Lane Craig. Lane Craig es el apologista evangélico y efectivamente Scott Hahn el día de hoy es católico y tiene todos sus hijos sacerdotes, pero bueno, la idea era hasta pareces nuevo. Perdón, William Lane Craig es el evangelista del que yo hablo y que su
su página web exactamente eso dice, un apologista, pero no habla nada en contra de la Iglesia Católica y sostiene pláticas con varios católicos y pues no, sin ningún problema. Fíjate que, Guido, ahorita que estabas diciendo acerca de este fenómeno que hay dentro de las redes y acerca de lo que, para qué es la apologética y quién debe hacer la apologética, ¿tú crees que una persona tiene que estar bien mentalmente para hacer la apologética? Sí, hasta la pregunta así media, pero te lo voy a decir por qué. Porque una vez que una persona no tiene su estructura mental correctamente bien dispuesta, o la oración o algo, ¿qué es lo que empieza a suceder? Yo quiero que mi verdad entre en tu cabeza, porque tú eres mi adversario, y entonces para hacer eso yo empiezo a torcer la escritura a mi manera, y no me doy cuenta de lo que dice la iglesia, lo que enseña la iglesia, y si la iglesia enseña algo, por ejemplo, en Catequesis Tradende, o en Evangelii Nuntiandi, ¿verdad?, que nos habla pues estas situaciones del ecumenismo y del amor, empiezo a ocultar esa enseñanza del magisterio de la iglesia, y empiezo a creer lo que yo hago, y eventualmente yo voy a caer en una suerte de, yo tengo mi propio magisterio, yo garroteo no, predico como a mí me da mi gana, y poco a poco me voy separando de la iglesia. No sé si tú tengas alguna experiencia de eso, o la estés viviendo como nosotros a veces. No es cierto, nosotros la vivimos todavía. Sí. Mire, yo le recomiendo a todos los apologistas que vean la vida de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas. Él llegó a ser obispo y fue alguien que combatió mucho al calvinismo, pero también San Francisco de Sales tenía una amabilidad y una dulzura que lo caracterizaba él. Entonces, o sea, lo valiente no quita lo cortés, siempre ha sido mi lema. O sea, el que usted defienda a la Iglesia Católica no lo tiene que hacer ni con agresividad, ni con ataques a la persona, ni mucho menos hablar de los pecados de la otra iglesia, que a mí eso me enerva, porque el techo de la Iglesia Católica también es de cristal. O sea, ¿qué vamos nosotros a decir? Que es que en la Iglesia Bautista casan homosexuales. Pero ¿y eso que se desvía completamente? O que si el pastor violó a no sé qué, pero si esos son pecados también a veces los llevamos, nosotros también los vivimos. O sea, eso no es la apologética. Entonces, a veces eso que dice, por ejemplo, Alfredo también, o sea, a veces no se demuestra el amor cristiano con el hermano en el sentido de que cómo vamos a expresar nuestra fe. Si lo vamos a hacer de esa manera, hay gente que eso va a ser algún rechazo, porque dice, mira, lo que decía Tertuliano a los magistrados romanos, mire cómo se llaman los cristianos. Si no, vamos a caer en ese juego de una pelea de perros y gatos. ¿Qué es para mí la apologética hoy en día? En la gran mayoría es una pelea de perros y gatos, tanto por el lado católico como por el lado evangélico. Entonces, aunque hay personas muy serias también, ¿no? Hay personas que uno tiene que destacar también que son personas serias y que son cultas, educadas, pero lo que más le gusta a la gente es eso, es simplemente la polémica, la controversia. Si me permiten una pregunta. Adelante. Bueno, primero para aclarar que entre esa guerra de perros y gatos yo soy el perro. No quiero ser yo el gato, porque el gato no me cae bien. No. Pero ya pasamos lo que no sé si ya pasamos al siguiente segmento, porque como que creo que ya están haciendo preguntas del siguiente segmento, pero no sé si pasamos o no. Creo que sí, no. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues puedes hablar de lo que es la finalidad y los abusos de una vez también, ¿no le hace ya? A ver, bueno, esta pregunta es en general, no solamente para Guido, obviamente para Guido, pero también para los demás. Si ya pasamos al siguiente segmento, la finalidad de la apologética, ¿ustedes creen que sea convertir el mayor número de sectarios que se pueda en católicos? O sea, como diciendo, el mejor apologeta es el que ha convertido miles y miles y miles de sectarios en católicos. O sea, esa es la finalidad como tal de la apologética. Pregunta si quiere contestar primero Guido y luego los demás. Yo nunca lo vi de esa manera, porque es que la gracia es de Dios, o sea, el que actúa en el corazón de la otra persona es Dios, uno solamente un instrumento, como decía en la carta a los Corintios, que ayer lo estamos hablando con Rodrigo, que estamos hablando de la apologética. Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el que cosecha en final es Cristo, o sea, uno simplemente hace esa labor. Yo creo que ante todo
que la otra parte conozca qué es lo que realmente piensa la Iglesia Católica sobre esos temas espinosos, como decir las imágenes, el Papa, si la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, la virginidad de María, todos esos temas álgidos que son los que más se repiten, Biblia y tradición, el canon bíblico. Para mí, ante todo, yo lo viví de esa manera, era simplemente la oportunidad de que el pueblo evangélico conociera qué es lo que la Iglesia Católica piensa. Eso lo hacía yo, esa era mi ideal. Si otro apologista tiene otro ideal, pues había que preguntarle a cada uno de ellos, pero pues eso era la final. Que haya gente que se convierta al catolicismo, bueno, o haya gente, por ejemplo, que deja de ser católico y se convierta a la iglesia evangélica, pues eso hay de parte y parte, ¿no? Yo quiero contestar. A ver si puedes contestar. Nada más déjame dar una pequeña orientación más. A ver si ahorita que contestes, Gus, puedes entonces dar un punto más, a ver si cuál crees que pueda ser el criterio para determinar cuándo es una buena apologética. O sea, creo que de pronto la pregunta es un poco obvia, ¿no? No es así como que, ay, el que más convierte es el mejor, sino, o que no se apunta para allá, pero entonces, ¿cuál sí sería como el criterio? Una cuestión, ya le sumé algo más, pero bueno, como quieras. Muy bien, entonces es como como pensando en un criterio. Bueno, yo lo voy a manejar ahora como testimonio. Fíjate, a propósito de lo que escuchaba del licenciado, en efecto, de repente en las diócesis hay planes diferentes, visiones diferentes, favorecedoras, desfavorecedoras, hay un mundo, ¿no? En ese sentido. Yo, pues cuando estuve en primera teología, sí estudié teología fundamental. Tuve la dicha, yo lo veo como una dicha, de estudiar con padres conciliares, es decir, que les tocó el proceso del Vaticano II, y en donde se le prestó, pues se le prestó, al menos desde su parte, muy buena atención a esto de la apologética. Si hay un texto que nos hicieron casi que nos tatuáramos, fue esa. Primera de Pedro 3:15, 16, incluso yo le extiendo al 17, pero en el contexto. Y yo quisiera dar precisamente a partir de ahí el criterio que luego dice Gibran, porque en efecto, coincido totalmente con Guido que definitivamente tendríamos que decir que la última de el último efecto que deberíamos de esperar de la apologética es convertir masas, porque ese no es el objetivo. Es antes que nada, y fíjense el proceso, glorifiquen a Dios en sus corazones, dar razón de la esperanza, en donde el cristiano ya por el hecho de vivir coherentemente el evangelio, llama la atención, causa sospechas, asombro, perplejidad, bueno, y luego dice, fíjense, luego dice que con docilidad y respeto y con buena conciencia, para que las mismas calumnias que se digan en su contra avergüenzan a quienes los critican debido a su buena conducta en Cristo. El primer objetivo de la apologética es acompañar el testimonio que ya se da. O sea, yo ya vivo coherentemente el evangelio y eso claro que eso despierta reacciones. Y entonces algunas de estas reacciones serán negativas porque, y eso lo vimos ayer, Dios y el mundo no se mezclan. O sea, Dios y lo mundano no se mezclan. Y entonces, aquello mundano, aquello resquicio mundanidad va a reaccionar siempre agresivamente en contra. Y aquí, y Pedro lo deja claro, con calumnias. Y entonces, si yo explico la razón de por qué me comporto así glorificando a Cristo Jesús, es decir, un pasito más allá de mi comportamiento, va a hacer que, al contrario, termine por completarse el círculo del testimonio. Y ahora sí, eso podrá servir como un canal, pues de donde puede Dios actuar conforme a su gracia, porque en el fondo el artífice de la conversión, el dador de la fe es Dios. Claro que es una respuesta del hombre, pero también es un don, por eso es una virtud teologal. En resumen, el criterio que yo veo es la ligadura con el testimonio.
que bueno, nadie es perfecto, pero que se tiene que entender que al menos uno intenta ser coherente. Eso. Listo. Ahora voy yo, y como tenemos a Guido en el banquito de los acusados, ahora sigo yo. Oye, Guido, no, sobre lo que te preguntan mis compañeros, mi apreciación personal es la siguiente, a ver si agarras al vuelo la idea. Yo creo que los catequistas, los superapologetas, ¿no? ¿Cómo son? Los apologetas no están catequizados. Así de sencillo, no están catequizados, porque ahorita habla Angemón, que es Gus, habla acerca de, no, perdón, Gustavo es Angemón, es Gustavo, hablan acerca de Eso. lo que él ha citado, acerca de que una vez que tú ya conoces el evangelio, la apologética pues te lo va cuidando, pero si no tienes el evangelio incrustado dentro de tu alma, si no has estado correctamente evangelizado o catequizado, ¿qué es lo que andas haciendo en las calles o bueno, en las redes? ¿Qué será? Pues dando lástimas o no sé, nada más peleándote. Entonces yo creo que, no sé tú cómo veas, acerca de que un apologista debería de ser una persona que esté realmente correctamente bien catequizada antes de empezar a tratar de defender, porque es lo que se nota, muchas personas supuestamente son súper apologistas, pero nada más se saben 4 o 5 versículos y pues hasta ahí, pero en cuanto les empiezas a preguntar acerca de un poquito del magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, lo que estamos hablando del directorio nacional de la catequesis, algunas cosas se pierden completamente, y entonces al nosotros no estar bien catequizados como cristianos, pues nos empezamos a perder y luego querer echar porrazo, pues como que el resultado no va a ser muy bueno. No sé si captaste mi comentario más o menos, si quieras ahondar, no sé si Eric quiera confundir más. Echarle. No, yo creo que lo que dice Alfredo y el señor Gus, ambos coinciden en eso. O sea, el que, vuelvo a repetir, el que quiera dar una enseñanza, pues primero tiene que prepararse, tiene que saber mirar realmente qué es lo que piensa la Iglesia Católica, pero pues lo que tú dices es verdad, no muchos han estado en una facultad de teología ni en un instituto bíblico, pero pues creo que también hacen su mejor esfuerzo, ¿no? Creo que hacen su mejor. Lo que sí a veces es criticable es la forma como lo hacen. Es lo que yo critico. Yo no critico de pronto que sea una persona que no tenga de pronto un conocimiento muy alto, pero sí cuando una apologética la convierte en ataque a la persona y en burla o en descalificativo. Eso a mí sí me enerva, no me gusta porque me siento mal porque está dando una mala imagen de lo que es la verdadera apologética de la Iglesia Católica. Por ejemplo, como la que le hacían los santos, como le decía San Bernardo, San Francisco de Sales, San Roberto Belarmino. Si ustedes miren cómo era la apologética, una apologética culta, una apologética a veces en los estrados, o como se hace la apologética, como tú mismo dices, en Estados Unidos es a otro nivel. En las universidades o algo así, es a un nivel mucho más académico, pero pues en esto a veces se vuelve una guerra de barriada, la cosa más, pero eso a veces es lo que le gusta a la gente. Entonces yo creo que la apologética sí hay que llevarla a un nivel más de respeto, de educación y de cultura sin ser una persona pues también endeble, porque también tiene que tener firmeza, pero esa firmeza también tiene que darla también con razones, con argumentos y también con educación y respeto. Fíjate que a propósito de lo que está diciendo el licenciado Guido, estaba recordando un videíto. A nosotros, no sé si con ustedes utilizaban estos ejemplos, Guido, a nosotros el criterio para tocar toda la teología, al padre Paco se lo manejaban como la viejita, a nosotros nos decían la señora, al caso, ¿no? Se refiere a la gente más sencilla. Y por ahí hay un video, no estoy seguro si de un tal Santiago que se hace presentar, no sé, que intenta quitarle el rosario o los rosarios que trae colgados, no sé si es un rosario y una medallita, que quites esos ídolos, no sé qué, y le dicen, no, ya nada más le hace así la viejita, y creo que este señor, palabras más, palabras menos, bueno, cuando usted se vaya al infierno, recuerde que Santiago vino a visitarla y a prevenirla. Dice, sí, Dios lo bendiga. Para mí ese es un ejercicio de apologética total, porque tienes razón,
en ningún momento sacó un grado académico, ni sacó un argumento, pero con la actitud, con la escucha y con la respuesta amable, me parece que el testimonio que hizo fue precisamente de la defensa de la fe, porque esto debería de dejar pensando en el otro. Porque esta señora le interesa tanto esto que trae al cuello, ¿no? Claro, luego para el que está más ideologizado, pues va a decir, refúndase, ¿no? Pero para quien sí tiene abierta la mente y el corazón, pues es algo que se ve. No sé si qué opinarías de esto. Mira, voy a tomar un ejemplo con Francisco de Asís. San Francisco de Asís, cuando él fundó su comunidad de los franciscanos, que en esa época habían herejías como la de hoy en día, los albigenses, los cátaros. Él quería una comunidad solamente de frailes, sin mucha preparación bíblica ni teológica, simplemente el servicio a los demás. Él decía, predicar con el ejemplo, y si es necesario, el evangelio. Pero llegaba el caso de que mucha gente, viéndose, como dice nuestro amigo Gus, o sea, hay gente mucha gente se convirtió con Francisco Asís, pero otra gente no. O sea, eso no impidió que un hombre como fue llamado el Cristo de la Edad Media, que todo el mundo se convirtiera. Y hubo necesidad después también, él vio la necesidad también de que a esa misma orden que él había fundado tenía que meterle también Biblia y teología, que fue cuando llegó San Antonio de Padua. Entonces él mismo reconoció también que aunque su carisma era solamente el servicio a los más pobres, a los leprosos, predicar con su ejemplo, con la humildad, con la sencillez, el hermano Sol, la hermana Luna, las florecillas de San Francisco de Asís, también había necesidad también de que se combatiera también esas mismas herejías que en ese entonces, y por eso hubo también unos grandes apologistas franciscanos como son San Buenaventura y San Antonio de Padua, que San Antonio de Padua le decían el arca de la Biblia porque se sabía casi toda la Biblia de memoria, y ellos también les tocaba debatir con las herejías de aquel entonces. O sea, el amor por un lado, pero la verdad también por el otro. Yo creo que esos también son los dos grandes baluartes que debe tener un apologista. Me dejan recalcar algo antes de que intervenga Alfredo. Discúlpame, pero perdóname, Alfredo. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? A ver, entonces nada más déjame hacer algo que simplemente para recalcar. Entonces, licenciado Guido, lo que usted quiere decir es que el buen corazón ayuda mucho y eso recalca también la necesidad de formarse, porque formándose con conciencia limpia y buen corazón se hace buena apologética. Sí, claro, claro, porque si no, entonces, ¿cuál fue el papel que hizo Jesucristo con los apóstoles? Ellos tuvieron 3 años, eso fue un seminario, o sea, fue un seminario, era gente humilde, era gente sencilla, con diferentes caracteres. Mire, Pablo, un hombre que fue educado a los pies de Gamaliel, con alguien, por ejemplo, como Pedro, que era un rudo pescador de labios impuros, ¿ve? Pero entonces, también cuando esa misma persona, por más humilde que sea, se deja transformar por el Espíritu Santo también, eso puede tener frutos, ¿no? De hecho, cuando los apóstoles son presentados ante el Sanedrín, la gente le dice, los grandes autoridades le dicen, Anás, Caifás, Alejandro, y demás, dicen, esta no es gente del vulgo, o sea, el término vulgo es de lo vulgar, del común, de la gente, son agramatoi en griego, o sea, gente sin educación, gente sin que conociera la ley de Moisés. Al mismo Jesucristo le decían, este no es el nazareno, este no es el carpintero, o sea, de una forma despectiva. Aún la gente más humilde, si quiere dar razón de su esperanza, a pesar de su ejemplo de vida, tiene que formarse. Eso sí, yo creo que es básico. Muy bien. Y bueno, para eso hay oportunidades. Ahora sí, Alfredo, ya, échale. Ya. Sigue hablando hasta que te canses. No, nada más para recalcar el punto de que yo hablaba hace rato acerca de la catequesis y la importancia de la catequesis en todos los cristianos para más o menos tener en qué fundamentarnos y empezar siquiera a tratar de exponer la fe y una catequesis pues más o menos buena, que no tiene que ser una catequesis de aula. Estamos hablando que la catequesis es la transmisión de la experiencia de Cristo vivo, no son clasecitas, porque de un lado, que son los extremos, ¿no? Eventualmente vamos a tener aquellos cristianos que crecimos cantando el granito de mostaza y perdiendo
tiempo, por así decirlo, en la formación, y otros que ya lo había citado también hace rato, que son personas que son completamente de aula y completamente académicos, y empiezan a hacerse sus propias reglas hasta que se pierden de la obediencia de la iglesia, se salen y empiezan a decir tonterías, y con el pretexto de que es que yo lo tengo que hacer así para defender la iglesia, cada quien empieza a crear su propia doctrina, su propio magisterio, y el que no esté de acuerdo conmigo toma un zape. Entonces, pues, son de los, no sé, los extremos que encontramos dentro de la iglesia, y hay que estar habría que estar muy atentos a ellos, ¿verdad? A que no sucedan. Si quieres comentar algo. Yo quiero comentar algo a Guido. Yo quiero felicitar a Guido por la paciencia que tiene con los evangélicos, y más que nada que nos diga cómo él le hace, porque mira, precisamente él tiene amistad con todos los evangélicos, que los demás, que muchos apologistas han salido de problemas personales con ellos. Guido ha debatido con todos, como por ejemplo Barragán, ha debatido con ¿cómo se llama? Juan Peña. Esos debates muy buenos, y fueron debates de muy alta calidad. Y yo he visto que estos, como Barragán y esos otros, han salido de problemas personales con otros, pero con Guido son amigos, a pesar de que debatieron, a pesar de que tuvieron muchos debates. No sé cuántos tuvo con Barragán, y a final de cuentas nunca pasó a lo personal, siempre se mantuvieron en lo que es el debate sobre los argumentos, y al final de eso no hubo más. Y yo el otro día, que fue como hace 2 días, 3 días, Guido, te miré en un programa con evangélicos hablando sobre Jesucristo. Dijeron, ustedes, me gustó mucho que dijeron, vamos a hablar, dijeron ustedes, sobre lo que nos une, no sobre lo que nos separa. Fue un programa que estuvo muy bonito, muy bueno, y miré que al final hasta publicaciones te hicieron los evangélicos, y esto a muchos católicos no les gusta, te dicen que eres evangélico ya, que ya te cambies. Pero yo creo que tu manera a mí me gusta, porque a final de cuentas, tú con tu testimonio no peleas, y es precisamente con esas personas con las que tú compartes y te llevas muy bien, y vas y hablas de Jesucristo, y terminas de amigo, no terminas del chongo. Entonces, quiero que nos digas más o menos cómo es que tú le haces para llegar a esto, para poder dialogar con un evangélico sin que salgas de pleitos personales, y precisamente, como te repito, son los mismos evangélicos con los que han salido de problemas muchos otros. ¿Cómo le haces, Guido? ¿Qué es lo que haces tú? No, pues yo, por eso te digo, son carismas, son formas de ver diferentes. Yo no puedo decirle que todos tengan que hacer lo que hago yo, ni nada, no, esa es la forma como yo veo. Por eso vuelvo a repetir, Eri, a mí me caló mucho una frase que dijo el padre Daniel Acosta, dice, es la experiencia de Dios en el otro. Entonces, a mí eso pues, me gustó mucho como él lo dijo. Entonces, claro, yo debatí muchas veces con Barragán, con el pastor Eduardo Gutiérrez, con universitarios, con bautistas, pero siempre quería mantener esa misma línea, la línea del respeto, de la educación, del diálogo. Yo a veces le he dicho a los apologistas, la otra le he dicho a algunos apologistas, le dije, mire, ¿por qué no se dedican, en vez de hacer tantos debates, por qué no evangelizan? ¿Por qué no hacer programas, por ejemplo, de conocimiento? O sea, yo puedo defender la Iglesia Católica sin necesidad de buscar la pelea con el otro, de esos temas, pero el problema es el rating. Ese es un gran problema, porque muchos quieren, entonces, entre más vistas, mejor, algo así. Entonces, a veces pasa eso. Yo, por ejemplo, he hecho videos, por ejemplo, hice uno en estos días sobre la regla de oro de Jesús, un tema muy bonito, pero no tiene tantas vistas como, por ejemplo, cuando estuve el cara a cara con Betty Valenzuela. Pues, entonces, a veces hay gente que le gusta eso, hay otra gente que le gusta la otra cosa. Y con los hermanos evangélicos, yo llevo eso, yo trato de llevarlos, y yo una vez preguntaba, porque a mí me decían, no, es que usted es ¿por qué no se pasa ya a los evangélicos? Yo les pregunto, yo una vez decía, pregúntele a Salvador Barragán, al pastor Eduardo Gutiérrez, a cualquiera de ellos, si ellos piensan de que yo me voy a convertir en evangélico. No, porque yo soy fiel a la Iglesia Católica, pero por eso te digo, la tolerancia, pero también en la convivencia de escuchar al otro. Entonces, son estilos,
son estilos. Y entonces ahora, como tú decías, hace 3 días me invitaron al canal de Arnold Portilla, que yo la veo muy bien con ellos y con Yaira Gómez y con José, y me dijeron, vamos a hablar, y la gente iban a pensar pues de que yo iba a hacer una apologética contra la iglesia, no, el tema es de Jesucristo, y a eso me dediqué. Pues si me van a invitar a hablar de Jesucristo, pues de qué voy a hablar, de Jesucristo, que es lo que nos une. Y lo que tú decías, esa es una frase del Papa San Juan 23, él mismo decía, busquemos las cosas que nos unen y no las que nos desunen. Y hay gente que no sabe que tanto Juan 23 como Pablo VI, como el mismo Juan Pablo II, tuvieron grandes amigos que eran pastores y teólogos de las iglesias cristianas, sobre todo las históricas. Eso la apologética no se ve en los grandes estrados, es lo que yo siempre digo. En el Vaticano tú no vas a ver comisiones de estas peleas, no, o sea, hay comisiones de teología a alto nivel entre teólogos y biblistas donde se discuten esos temas, pero es un nivel más académico, más de respeto, más de ecumenismo. Esos diálogos los hay el dicasterio y la Iglesia Católica, además la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero usted no va a ver a nivel de la alta jerarquía eclesiástica lo que ve en estos foros, en esos debates en que se termina, pues, como decía yo, una pelea de gallos. Eso no es parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, eso no lo es. Ni esa manera, ni es acreditar, ni decir que en el otro se va a condenar, que solamente los católicos son los que nos vamos a salvar, que los otros son, por ejemplo, changarros, que abortos de Lutero. Esos términos despectivos, ¿en qué ayudan? ¿Eso en qué ayuda en la apologética? Eso no ayuda en nada. A mí eso me demuestra es el nivel bajo de muchos de ellos. Así es. Alfredo, ¿qué dice algo? Pues nada más que no le invitamos ni unas papitas, un tamal aquí a Guido. Nada más llegó y no, pues qué lástima que no estamos en físico, ¿no? Para conversar más estos asuntos, pero no, pues es muy, muy grato y muy edificante tener aquí una persona como Guido, que viene aquí con los testudos. Si te cambias de secta, aquí te pasamos el formato de inscripción. No está difícil de rellenar. Ahí está el pastor Gus, es nuestro pastor. Pero no, pues bienvenido y las veces que quieras conversar con nosotros, sabemos que tienes mucho trabajo realmente, y bueno, pues aquí estamos abiertos para lo que sea y platicamos de lo que sea, ¿verdad? Nada más, pues bienvenido y felicidades por lo que haces, enhorabuena. Rezamos por ti y reza por nosotros. Sí, gracias. Que no es fácil. Sí, no, y es eso, o sea, yo vuelvo a mí, a veces de las críticas contra ustedes, los testudos, a mí me parece interesante esas mesas que dan ustedes porque a veces tienen diferentes posiciones, pero todos son católicos, todos son fieles a la iglesia y lo expresan de esa manera. O sea, me parece que es un canal importante y no hay que tildarlos a ustedes de protestantes porque a veces uno también puede hacer críticas a los sacerdotes que también están a veces metidos en la red. ¿Por qué no? Porque si están metidos en eso, pues también, o sea, no tiene nada de malo que yo haga también algunas, a veces yo también la hago, hay muchas cosas que no me gusta de la jerarquía eclesiástica y a veces las expreso, pero entonces eso no te deja de ser católico, porque no, se puede hacer siempre y cuando uno pueda tener opiniones. Yo tengo opiniones de muy buenos apologistas y también tengo unos apologistas que no me gusta la forma como ellos lo hacen, y yo lo he expresado muchas veces abiertamente. Ya cada uno es libre de aceptar la posición de o sea, acá los espectadores son libres de mirar a ver qué clase de referente quieren tomar. Eso es también, ustedes tienen su público, las personas que lo siguen. Hay otros canales también que les tienen otro formato, otra forma de hacer apologética, pero pues eso. ¿Qué crees? Nosotros no tenemos público, nosotros tenemos chícharos, 4 chícharos aquí. Nos ven 3 chícharos. 3 chícharos muy fieles. No, pero fíjate que una experiencia muy bonita que tenemos aquí, la realidad. Yo ojalá un día te animaras a compartir. Rodrigo aquí está, por ahí anda. Esa ha sido, de repente él no lo acepta, pero el hacer comunidad, el estar juntos y platicar de tantas miles de cosas. Por aquí vienen personas que son ateas, que son, sensocentristas, o no sé qué tipo de... Mira, pues, ajá, sí, pues ella dice que es bruja, y bueno, pues nosotros exponemos las razones de nuestra fe, y mira, ella dice, es que a mí nunca me lo habían explicado así, y claro, no la estamos convirtiendo ni nada, pero pues aquí nuestro pastor Gus, pues muy al pendiente. Yo ya me callo. Gracias, Guido, un saludo y un abrazote.
Gracias, gracias. Bendiciones a ustedes que sigan en esa labor. Parte de lo que yo hago también es tener diálogos ecuménicos con personas de otras iglesias y tengo grandes amigos. El pastor Luis Polo es un unicitario con que tuvimos unos videos sobre ese tema unicidad y Trinidad sin necesidad de atacar al otro. También hice un compartir también con Víctor Ayala, que es un mormón. También conociendo que es el libro del Mormón, Joseph Smith, porque también es interesante. Tengo grandes amigos que es el padre Eric, que es un sacerdote anglicano con el cual también es un hermano del alma, el pastor Percy Ridley. Yo fui el primero que entrevistó al pastor Percy Ridley sobre el tema de María, y otro hermano también que es Carabajal luterano. Y me parece interesante que ustedes también en estos espacios inviten a personas que no sean católicas también para conocer lo que ellos piensan. Gracias de todas maneras. Ojalá que en un próximo video inviten a Rodrigo Calvo, porque está acá, que es una excelente persona también. No sé si lo quieran invitar, pero bueno. Él solo entra. Oye, pues, un día lo vamos a entrevistar a Guido, hombre. Hay que entrevistarlo, a sacarle aquí las verdades. Me están comunicando de que tenemos que entregarle la medalla de San Simeón, el loco, a Guido. Es una medalla de honor, el testudo. Muy bien, se la entregamos. Angemón, tú eres más solemne, hazlo más solemne la cosa para que se mire más. Moción. ¿Aprobada la moción? Entregarle la medalla de San Simeón, el loco, a Guido. Tú ya sabes, la medalla honoraria de aquí de Ciudad Testudo a los invitados de honor. Gracias, muy amable. Angemón, nada más solemne. Angemón, entréle la medalla. De manera rapidita para no distraer demasiado. Bueno, creo que también queda por ahí una tarea. La espiritualidad de San Simeón es muy interesante, señor Guido, y por eso nos ha parecido bien en Ciudad Testudo ponerle este nombre, esta condecoración, a quien se anima a dialogar, a quien se anima a compartir y a dar también, ¿por qué no?, razones de la fe que podemos compartir en mayor o menor grado. En este caso, pues en mayor grado. Pues enhorabuena, felicidades, Guido, que pues por moción general ha pasado para esta medalla de San Simeón el Loco. Y pues no se te olvide, oremos ad indicem, diría mi padre espiritual de feliz memoria. Oremos unos por otros. Gracias, bendiciones. Les agradezco el espacio. Yo creo que pues ha sido muy fructífero. Creo que tocamos los temas. Y lo último, pues no sé, lo de la apologética, lo último pues sería que la apologética agresiva. Sí, los abusos es eso. A mi parecer es eso, convertir la apologética en ataques personales y a las denominaciones y sacar los pecados de la otra iglesia. Eso sí, esos 3 puntos yo estoy completamente en desacuerdo. Solamente temas doctrinales. Esa es mi posición. A mí se me haría... Esa es la invitación que yo... A mí el abuso mayor se me haría ir a buscar confrontamiento en lugar de solamente, como dice, que es la apologética, que es dar razón de nuestra fe. O sea, si se viene y se nos pregunta, se nos cuestiona, o simplemente para nuestra conversión personal, para nuestro crecimiento. Haz de cuenta, por si alguien viene y nos quiere hacer dudar, no estar seguros de lo que creemos. Pero, como dijeron, ahora en lugar de defensa, se ha convertido en ataque. A mí se me haría que ese es el principal abuso que se ha convertido en la apologética. Yo diría nada más en sentido positivo. Se fue. Ya te puse ahí la medalla, ya la puedes poner tú, Eric. Sí, ¿qué pasó, Saitama? Ya está. Muy bien, gracias. Le hacemos entrega oficial al señor Guido de la medalla de San Simeón el Loco, que bueno, preconizamos en unos momentos antes y ahora está presente por acá. Pues bueno, no sé si guste decir algo. No, gracias, muy amable, muy honrado por esa medalla, no sabía. San Simeón, ¿cuál es ese? ¿Simeón el estilista? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es? ¿Simeón quién? Estará muy interesante luego sacar unas chichalacas de él, ¿no? Pero es diferente. De la comunidad.
Mira, sí, es uno de nuestros santos patronos. El patrono. Bueno. Es un santo, Guido, que él se dio cuenta que la parte más difícil para enfrentar para su santidad era su egolatría. Entonces es un santo que trabajó con su humildad, con no presentarse como que él es lo todo y así. Entonces para las redes sociales confronta mucho, porque las redes sociales te invitan a darme likes, a levantarme el ego. Y San Simeón el Loco es todo lo contrario, que se hizo pasar por loco con tal de que no lo adularan. Entonces tiene ese sentido de fondo. Ya lo podrás leer tú con más calma. A lo mejor de pronto hacemos un programa sobre. Sí, tienen que hacer un programa porque no conocía. Parece un padre de la iglesia, no sé. Sí, sí. Es un padre de la iglesia de Ori. No había oído hablar. Sí conozco la vida de San Simón de Estirita, que vivió en una columna muchos años, que la gente lo buscaba ir cada vez hacia una columna más alta para estar más cerca de Dios y más lejos de los hombres, que eran las cosas excéntricas de algunos padres. Pero no me parece interesante. Ojalá que hagan después un programa sobre él y explique más sobre su vida y su obra. Gracias. Vale. Bueno, entonces yo también me retiro porque también tengo ya más o menos es 1:20. Gracias a Eri y a Alfredo, a Gibran y al señor Gus por la invitación, a todos los demás. Tengo solamente antes de finalizar, tengo una curiosidad. ¿Cuántas personas conforman lo que es la comunidad Testudo como tal? O sea, que son personas que como ustedes participan, ¿no? O sea, son asiduos, pues, conferencistas. ¿Cuántos son? Híjole, pues lo que pasa es que más bien hay como diferentes círculos y diferentes ámbitos. Ciudad Testudo es como la parte céntrica, tenemos una red social particular, que es la que usamos, que es libre de anuncios y tal. Ahí tenemos 300 suscritos, pero no todos participan hablando, unos solamente escuchan y tal. El círculo, digamos, como el que participa en el canal de YouTube, son como 15. Que son los que tienen acceso y tal, los que salen las caras y tal, pero todavía están los que participan escribiendo en el chat, los que tenemos WhatsApp, Facebook, y bueno, son muchos. Está un poco difícil como contar a toda la gente porque cada quien está donde más o menos se siente cómodo, ¿verdad? Pero tratamos de vernos a todos iguales y cada quien haciendo una parte en algún lado. Pero Gibran, para que una persona sea parte pues de usted, pero de los que estén, de los que salgan, que tiene que hacer algún requisito, no las personas que conforman como tal como espectadores, sino como ustedes, los que están aquí. No, pues el único requisito es que tiene que entrar ahí a lo que es Ciudad Testudo, a la red social que usamos, es Slack, y tiene que pedir el acceso al YouTube y ya. De hecho, por ejemplo, hay un chico que recién entró que está haciendo un podcast muy interesante. Uh-huh. Y él está haciendo su programa y tal, no sale él como tal, pero él nada más llegó, entró, ¿cómo le hago para participar? Pásame tu correo, o incluso tú, Guido, si tú dices, a mí me gustaría participar, pásame tu correo, te doy de alta, y lo único que te pedimos es de que tú te haces responsable de lo que tú digas. O sea, si en algo te equivocas, tú vas a tener que salir a decir, la regué en esto y tal. O sea, no tenemos revisores, como yo no estoy revisando a los demás y así. Entonces, o sea, para participar, el único requisito es que quieras participar, no más nada. ¿Y los temas de antemano parece muy vago? ¿Los programan? ¿Los temas los programan o salen Cada quien va llevando su temática. De pronto nos juntamos, si hay un tema que de pronto nos gustó a todo el mundo, como lo hizo alguien, pues a lo mejor de pronto se empieza a contagiar un poco el tema, ¿verdad? Pero cada quien va llevando su rollo. Sí. Por ejemplo, ayer tuvieron el programa que está dirigiendo Servidor. Él quiso voy a hacer un programa de cara a cara para estudio bíblico, pero desde una perspectiva más contemplativa. Pues él empieza a invita a los demás y tal, pero, o sea, si tú, por ejemplo, dices, a mí me gustaría dar un tema teológico, ahí de vez en cuando, te damos de alta y de pronto, les va este tema teológico, abres tu directo y es tu rollo, pues. Qué bien, los felicito. Muy bien, interesante. Sigan adelante entonces. Bendiciones, saludo en fraternal a todos ustedes, a la comunidad Testudo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias por la invitación y gracias por la medalla.
queda entonces también pendiente que hagan un video sobre ese santo Simeón el Loco para que la gente, porque puede sonar como algo de burla, pero ya Gibran está diciendo que era algo, un santo que tuvo esa característica. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, Didio, por aceptar la invitación y aquí te esperamos cuando gustes. Gracias. Un honor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Adiós a todos. Corte.